Hermanos, un día más que Dios nos concede en su misericordia participar en su palabra. Yo tengo alegría en mi corazón porque me concede este privilegio, y tengo alegría por ustedes, mis hermanos, que están junto a nosotros para reflexionar sobre estas verdades preciosas, profundas. Y bueno, pues hemos avanzado lento, si usted quiere, y estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y voy a leer algunos pasajes o un pasaje. Dice Juan: y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, ¿quién le dijo? El ángel: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y luego Dios habla de que en esa circunstancia Él va a enviar a 2 de sus testigos. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Muy bien, mis hermanos, en realidad es todo el capítulo 11, que es un capítulo que yo digo es un capítulo violento, por las cosas que suceden, por las narraciones que hace. Así que puedo decir con toda confianza, hermanos, entramos al capítulo 11. Capítulo que me parece de una gran utilidad, y que entonces nos incita a preguntar, y de esto es muy propio: ¿a qué tiempo pertenecen, hermano Ramos, los sucesos que se narran en este capítulo 11? Digo, porque están profecías, historia, y aquí está sucediendo algo, y necesariamente ese suceder se ubica en un tiempo. ¿A qué tiempo pertenecen los sucesos, las cosas que se narran en este capítulo 11? Y yo lo digo con toda confianza. Evidentemente, pertenecen a lo que llamamos la última semana profética. ¿A qué me estoy refiriendo? Acuérdense, hermanos, que el ángel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas, decretadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Es decir, todo lo que suceda esas 70 semanas es un asunto exclusivo de Israel y de la ciudad de Jerusalén. Aquellas 70 semanas que el ángel dijo a Daniel que estaban determinadas, que estaban decretadas sobre su pueblo, es decir, Israel. Es decir, mira, Daniel, todo lo que suceda en esta semana tiene que ver, en primer lugar, con tu pueblo, con Israel, y segundo, con la santa ciudad. Y yo tengo una manera de decirlo, para que nadie se invite a una fiesta que no es la suya. Es decir, que esa semana, esos 7 años, eran un asunto profético
del pueblo de Israel y de la ciudad de Jerusalén. De cosas que estarían o estarán sucediendo, pero con relación al pueblo de Israel y con relación a la ciudad de Jerusalén, que a su vez esos 7 años de la semana 70 se ubican en el tiempo de la gran tribulación, porque acuérdese usted que explicamos la gran tribulación. Es cierto que es común que se diga que los 7 años que van desde el capítulo 4 hasta el 19 pertenecen a la gran tribulación. Bueno, en realidad la semana de gran tribulación o la semana 70 se divide en 2, donde son 3 años y medio cada uno. Y la primera parte de los 3 años y medio fueron años de cierta paz, representadas por el caballo blanco y aquel jinete que nos parecía que estaba inactivo, que no hacía nada. Y entonces, esos 3 años y medio no son años de violencia. ¿Qué quiero decir? Que no me puedo traer al capítulo 11, que es un capítulo violento, y acomodarlo en esos 3 años y medio, que son 3 años y medio de cierta paz. Pero resulta que viene un cuarto caballo y este es Bermejo. Y allí es el principio de la gran tribulación, porque empiezan las guerras en el mundo, incitadas, por supuesto, en una operación de las tinieblas. Y ahora sí, empiezan los 3 años y medio últimos de la gran tribulación. Entonces yo creo que está muy claro. 3 años y medio de cierta paz. No estoy diciendo de paz, de cierta paz. Que no eran de ninguna manera la paz de Dios, sino la ausencia de la incitación de parte de Satán, que no se encontraba en la tierra. Dijimos que según el capítulo 12 de Apocalipsis, la iglesia está siendo juzgada en el cielo. Y no le parezca a usted raro, ¿por qué tiene Dios que juzgarnos si Cristo ya nos perdonó? Y no se puede juzgar 2 veces del mismo delito. Bueno, es que en realidad no se ha hecho un juicio oficial sobre los creyentes, sobre la iglesia. Es cierto que Cristo nos perdonó, pero dejamos muy claro que si usted es un juez y acusan a un amigo suyo de cometer delito, y usted tiene la plena certeza que su amigo no cometió ningún delito, no puede hacer valer su amistad para darle una aprobación legal. Es decir, tiene que hacerse un juicio. Y en ese juicio tiene que haber un fiscal, tiene que haber juez, usted que es el acusado, de tal manera que en ese juicio
usted puede salir, según el capítulo 12 de Daniel, ese juicio sobre la iglesia salió inocente y vencedora. Y le han vencido, dice Juan, por la sangre del Cordero, pues que es el que perdona limpia nuestros pecados, y la palabra de su testimonio. De tal manera entonces, que ahora sí, oficialmente la iglesia es declarada inocente. En un juicio que tiene carácter de legal, oficial. Y consecuentemente aquí en la tierra hay paz en cierto sentido. Pero se hace una batalla en el cielo, capítulo 12 de Apocalipsis. Y Miguel y sus ángeles expulsan al diablo, al dragón y a sus ángeles. Los expulsan del cielo al que nunca jamás volverán. Y los arrojan a la tierra. Que yo dije, mire, es muy interesante, porque habían sido los aires que Dios les había otorgado para residir a los demonios, a las potestades, como al diablo. Pero esta vez son expulsados y enviados a la tierra. Eso dice Apocalipsis 12, que fueron enviados a la tierra. Consecuentemente, ahora el problema será que la raza humana nunca jamás ha estado junto con los demonios o las potencias espirituales. Pero ahora que han venido a la tierra, el hombre sabrá lo que es eso. Y entonces es cuando, lleno de ira, dice Apocalipsis 12, lleno de ira, el diablo viene a la tierra, o lo envían y llega, sabiendo que poco tiempo es el que le queda. Y viene con toda su furia. Y resulta que ahora incita la guerra entre hermanos, entre países, porque hay muchas causas que tienen cientos y hasta milenios de años y que no se han podido resolver. Y entonces, ahora sí, representa el caballo bermejo el inicio de la gran tribulación. A partir de allí, del caballo bermejo, tendrá que ser 3 años y medio, y a los 3 años y medio se dará la guerra de Armagedón. Cristo viene en su segunda venida y establecerá su reino. Qué interesante es ese cuadro. Por eso lo dije, para aclarar por qué razón hay cierta paz en la tierra. Y entonces empiezan los acontecimientos que pertenecen a esa última semana profética. Y no olvide que profecía es historia. Y entonces en la tierra están sucediendo cosas que son 7 años de esa última semana, de los cuales hicimos una división. 3 años y medio de paz, hasta el caballo, lo que es el caballo blanco, de paz. No hubo esos conflictos. Hubo cierta paz, dije, para no decir hubo paz, cierta paz. 3 años y medio. A los 3 años y medio aparece ese caballo bermejo
y coincide con que Satán ha sido arrojado a la tierra y viene lleno de ira. Y entonces incita los conflictos en la tierra y empieza, ahora sí, los últimos 3 años de gran tribulación. 3 años y medio sumamente violentos. Dijimos, eran ciertos años de cierta paz, donde no sucedieron de ninguna manera las cosas que se narran en el capítulo 11, que yo lo reconozco como un capítulo violento, hermanos. El 11 es violento. Y esa violencia que produce lo del capítulo 11 no nos permiten ubicar el tiempo de este capítulo, llevárnoslo a ponerlo en el tiempo del caballo blanco. En los primeros capítulos, en los primeros 3 años y medio de paz. Entonces, ¿a dónde los vamos a llevar? Esos 3 años y medio del capítulo 11. Qué interesante, ¿verdad? Yo espero que usted lo esté asimilando. Entonces, esos 3 años y medio de los que se habla en este capítulo obligan a pensar que a Satán le quedan solamente 3 años y medio. 3 años y medio que pertenecen a la segunda parte. La primera fue de cierta paz. Ahora empiezan los conflictos y son 3 años y medio. ¿Y de dónde sacamos los 3 años y medio? Es una declaración de la profecía, porque dice en el capítulo 11 que son 42 meses, igual a 1260 días. Es decir, capítulo 11, 3 años y medio. 3 años y medio de la gran tribulación. 3 años y medio que empezaron con el caballo bermejo. O bien 1260 días, que viene siendo 42 meses, 1260 entre 30, porque así se consideran. Y son otra vez 42 meses. Pero en el capítulo 12 encontramos una aclaración muy interesante. En el capítulo 12 se dirá también que son 3 años y medio. En el capítulo 11, 42 meses, 1260 días. En el capítulo 12 dice la siguiente manera, en el verso 14 del capítulo 12, que la persecución que el diablo hará contra la mujer de una visión que hay aquí, que la interpretamos por supuesto como Israel, la mujer que iba a dar, que dio a luz al hijo que había de regir indiscutiblemente Cristo Jesús. Y el dragón dice que estaba muy pendiente que naciera ese hijo para devorarlo. Pero no pudo. Y fue rescatado
desde luego para el trono de Dios. Y lleno de ira el dragón, entonces quiso vengarse de la mujer o con la mujer. Y abrió una gran persecución. Y dice el verso 14 que lo hizo por un tiempo y tiempos y la mitad de medio tiempo. O la mitad de un tiempo. Un tiempo, un año. Tiempos, 2 años más, ya son 3. Y medio tiempo. Ya son 3 años y medio. O sea, con toda claridad, yo creo que lo tenemos muy, muy, muy claro. Y entonces, ya tenemos mucha información que la he repetido, he insistido, porque conviene mantenerla muy presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Ahora déjeme decirle, datos que coinciden con el inicio del capítulo 11, que a su vez coincide con el tiempo cuando aparece el caballo bermejo. Es muy importante tener muy en cuenta con qué coinciden las cosas. Estos 3 años y medio coinciden con el inicio de la gran tribulación, representado por el caballo bermejo. Y con ese caballo bermejo empiezan los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Ahora, de nuevo, la gran tribulación no son 7 años de gran tribulación. Son 3 años y medio de gran tribulación. A partir del capítulo 11, a partir del caballo bermejo. Porque 3 años, los primeros 3 años y medio, fueron años de cierta paz. No hubo esa clase de conflicto. Entonces, yo creo que con estos datos tenemos información muy suficiente. Ahora, por lo demás, creo que con estos datos podemos tener cierta certeza del tiempo al que corresponde el capítulo 11. ¿A dónde corresponde el capítulo 11? A la última semana profética, a los últimos 3 años y medio de los 7 años de la semana 70. Por eso dije, tenemos información. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, decimos empieza la gran tribulación, representada por el caballo bermejo. Y es entonces cuando, por primera vez, puedo decirlo, se habla del templo. En el capítulo 11. Mira, hermanos, el capítulo 11 nos da una noticia muy alegre. Aunque son tiempos de gran tribulación. Dice Juan 11, del 1 al 2. No el Evangelio de Juan. Yo estoy hablando los términos de Juan, el escritor de Apocalipsis. Que por cierto hay un detalle muy interesante de lo que le dijo el ángel. Y él me dice, necesarios que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes.
Y yo dije, pero pues yo sé de Juan, pues solamente en el tiempo de la predicación que el Señor Jesús hizo en la tierra de Israel, que yo sepa, no hubo otro tiempo donde Juan anduviera predicando, y mucho menos en varios países. Entonces, ¿por qué le dice? Es necesario que otra vez, léalo. Es el versículo 11 del capítulo 10. Bueno, los intérpretes que han hecho un gran seguimiento a las cosas dicen lo siguiente, y yo sí estoy de acuerdo con eso. Y pregunto, pues, ¿cuándo Juan, el apóstol Juan, había predicado de esa manera a naciones, a reyes, a pueblos en diversos lenguajes? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, la interpretación que se hace más común es que en realidad es una referencia a que el libro de Apocalipsis, que lo escribió Juan y que es profecía de Juan, es semejante a Daniel, de tal manera que Apocalipsis y Daniel es como si fueran dos profecías paralelas. Entonces tendría sentido que el ángel le dijera a Juan, es necesario que otra vez. Y yo dije, ¿cuál otra? Bueno, lo que hizo Daniel, el ángel que le habló a Daniel le dio profecía, y que toda coincide con el Apocalipsis. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos presente eso. Entonces yo dije, el capítulo 11 nos da una alegre noticia. Y no olvide que profecía es historia, es decir, son cosas que sí suceden. A pesar de que es tiempo de la gran tribulación, dice Juan que le fue dada una caña semejante a una vara, y que se le dijo, levántate y mide el templo de Dios. Qué interesante. No mide meramente el templo, o mide un templo. Mide el templo de Dios. ¿Y dónde está ese templo? Pues no quedamos en que la profecía de Daniel tiene que ver precisamente con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Necesariamente un templo que estaba en la ciudad de Jerusalén, que hasta aquí no lo habíamos visto ni oído mencionar. Es más, le dijo, mide el templo de Dios. No había duda. Y mide el altar. Y qué interesante detalle, hermanos. A pesar de que es el tiempo de la gran tribulación, había culto de adoración en el templo, puesto que le dice, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas. Ya que llegamos a otra cuestión puntual. Pero ¿por qué no lo voy a medir? Porque es dado a los gentiles. Qué interesante detalle. Y yo le digo, mire hermano, ponga cuidado a las palabras del ángel, a estas palabras del ángel. Porque con esas palabras el ángel define el tiempo en que están sucediendo esas cosas. Esas palabras definen el tiempo.
Y le dice que el atrio y la ciudad son dadas a los gentiles. A ver un momentito. ¿Por qué a los gentiles? Usted debe recordar que le expliqué sobre qué era el tiempo de los gentiles. Es decir, es necesario para que sea reconocido Israel con su trono, su rey. Es necesaria la ciudad de Jerusalén. Es necesario la existencia del templo. Y debe estar reinando el hijo de David, un descendiente directo. ¿Y eso a raíz de qué o con qué lo confrontamos para poderlo entender así? Bueno, usted acuérdese que en el antiguo tiempo, cuando Nabucodonosor allá por los años 606 se llevó a los judíos cautivos, hubo varias vueltas, pero no es de mi interés entrar. De tal manera que se llevó al último rey, destruyó Jerusalén. Ya no tenemos entonces, ya no tenemos el templo, pero se llevó al último descendiente de David, que era Sedequías. Y ya no tenemos hijo de David reinando en Jerusalén. Entonces no tenemos ese reino, ese trono está caído. Y para que el tiempo, para que vuelva a ser restaurado todo, es necesario Jerusalén, el templo y el hijo de David reinando en Jerusalén sobre el mundo entero. ¿Captó eso? Yo sé que sí. ¿Cómo me gustaría que usted nos mandara pues un recado, una información, si hermano Ramos, si se lo entendí o no se lo entendí, me interesa. De tal manera que desde el tiempo en que Sedequías fue el último rey en Jerusalén, fue el último tiempo cuando hubo el trono de David ahí en Jerusalén. Ahora ya no había ese trono, había promesa, había lo que usted quiera, pero formalmente no. Y ya desde ese tiempo de Babilonia, ya no vuelve a haber un reino donde esté Jerusalén, el templo y un hijo de David. Sin esos tres factores, usted no tiene el reino. Y entonces, a partir de allí, esa tierra de Palestina, esa tierra de Israel, ya no estuvo en manos de ellos, de los hijos de David o del hijo de David, sino que ahora serían quienes estuvieran encima de ellos, dominando, serían los de Babilonia. Cayó Babilonia, luego siguieron los medos persas. Cayó el imperio medo-persa con Alejandro el Grande y vino el imperio griego. Y no había ningún hijo de David reinando todos esos siglos. Y luego vino la bestia espantosa y terrible, el imperio romano. Y no ha vuelto a haber un descendiente de David reinando ahí. Lo que implica la importancia de la segunda venida de Cristo. Que Él ha de venir precisamente para someter a los reinos del mundo.
y establecer o restaurar el reino de Israel e instalar él su reino de 1000 años. Entonces, cuando él viene, no es Israel el que tiene el dominio, son las naciones ajenas a Israel, valores, intereses distintos. Estarán bajo el dominio del anticristo, que dominará sobre las naciones del mundo y podrá sentarse en Jerusalén, si quieren, un trono, pero no será el trono de David. Pero como Cristo en su segunda venida viene y acaba con el anticristo en la guerra de Armagedón, recuérdelo, y entonces se deshace, por así decirlo, del anticristo, del falso profeta, los manda al abismo y establece su reino. Y entonces, después de todo ese tiempo que usted quiera calcularle, ahora sí se restaura, porque está Jerusalén, está el templo y está el Hijo de David. Qué maravilloso detalle que conviene que usted lo tenga pues muy presente, muy presente. Y precisamente le dice, el atrio y la ciudad van a ser dadas a los gentiles, el templo no. Pero ¿por qué dar? ¿Con qué justicia? O no sé cómo llamarlo. Se da ese espacio a los gentiles. Es que Cristo no ha venido en su segunda venida. El anticristo sigue dominando en el mundo, a las naciones. Entonces todavía es el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles se acaba justamente cuando Cristo viene en su segunda venida, en esa guerra de Armagedón contra el anticristo. Entonces se termina ese tiempo y empieza el reino eterno de Cristo. Y se acaba el tiempo de los gentiles. Así que esto de que dispongan de la ciudad y que dispongan del atrio, bueno, es que todavía es el tiempo de los gentiles. Lucas 21-24 puede leerlo. A diferencia de la carta a los Romanos 12:25, que ya lo expliqué, donde habla no del tiempo de los gentiles, sino de la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Que esos hollarán. Y hollar es pisotear. La van a pisotear la ciudad y el santuario, las naciones gentiles, 42 meses, 3 años y medio a partir del caballo bermejo, con el cual han empezado los 3 años y medio de la gran tribulación. Ahora sí, va quedando claro.
Y una pregunta. Yo no había visto en la Biblia ese templo, pero es el templo de Dios. El ángel dijo, mide el templo de Dios. No era cualquier templo, no era de cualquier Dios, era el templo de Dios, con mayúscula. ¿Vea usted la palabra? Y entonces es bueno la pregunta, pues ¿quién hizo este templo? La verdad yo no sabría decirle, pero necesariamente, como ahí está el templo musulmán, ¿cómo le van a hacer para instalar el templo de Dios? No sabría decírselo, pero necesariamente tuvo que haber un negociador con jerarquía. Y a mí me queda la idea de que eso pudo suceder durante los 3 años y medio donde no hubo conflicto y donde ya el anticristo estaba teniendo dominio sobre las naciones. ¿Le parece razonable que tuvo que haber un negociador? Sin embargo, yo me hago, mis hermanos, la misma pregunta. ¿Quién hizo este templo al que el ángel le dijo a Juan, mídelo? Y entonces pienso, bueno, este sería el tercer templo ya de la historia de Israel. ¿Quiénes hicieron los otros dos? Porque ellos son muy apegados a estas cuestiones. ¿Cuáles dos? Yo dije, el templo de Salomón y el humilde segundo templo que hicieron los judíos cuando vinieron de la cautividad babilónica. Pero ya, por supuesto, bajo el imperio medo-persa. Es lo que le digo, quedaban bajo unos, terminaba ese imperio y seguían quedando bajo el dominio de los otros. Y desde entonces no ha habido un nuevo tiempo para Israel. Pero ¿quién hizo esos dos templos? La mano de obra, estoy preguntando. Pues fueron los hijos de Israel. Y eso me hace pensar, para este caso, sin afirmarlo, que la mano de obra de los hijos de Israel, sin duda de nuevo estuvo allí, en este tercer templo. Y si esa época del caballo blanco y su jinete tuvieron algo que ver en la construcción de este templo, tuvieron algo que ver en ese templo de la última semana profética, pudo haber sido construido en la época del liderazgo del caballo blanco. Porque el líder, el que estaba sobre el caballo blanco, era astuto y entendido en dudas.
que yo he dicho, sin duda, las naciones entre sí tienen muchos conflictos, inconformidades. Pues ¿de dónde cree que incitan a la guerra? Pero estamos hablando de un líder con autoridad, con jerarquía. Y yo dije, ¿quién construyó este templo? Pues tuvo que ser alguien que tenía jerarquía. En un supuesto tiempo de paz. Y digo supuesto porque el líder de este caballo blanco, dice Daniel, mis hermanos, aprendan esto. En Daniel 8:25, fíjese lo que dice, que con paz destruirá a muchos. De aquí, lo de este capítulo 11, en que el ángel le daba la orden a Juan, mide el templo de Dios y el altar, cómo me gusta esto, y a los que adoran en él. Sería época ciertamente de la semana 70, pero en el templo había quien adoraba a Dios, porque aquí lo dice la Escritura, y a los que adoran en él. ¿Cómo los mides? Pues cuéntalos. Pues es un buen grupo. Y esto nos da una idea cómo el culto a Dios estaba activo, vigente. Gloria a Dios para siempre. Y yo digo, sin duda, durante la primera parte de los 7 años de la última semana profética, los cultos estaban vigentes. Y eso es de alegrarse. Prueba la profecía, porque esto venía en la profecía del librito abierto. Distinto al del capítulo 5, que era un libro cerrado y sellado con 7 sellos, el cual ni siquiera lo podían mirar. Pero este del librito pequeño que traía el ángel en su mano, era profecía, pero una profecía actual, de ese tiempo. Y que al ver las cosas que iba a tener el pueblo de Israel, se alegraban. Cuando lo hayas probado, te vas a ver a miel. Pero cuando esté en tu vientre será amargo. ¿Usted cree que no iba a amargar a Juan la visión del anticristo sentado en el templo de Dios? Que lo hizo amargarse. Pero pensemos, ¿cómo se autorizó que fuera construido estando prácticamente ahí mismo el templo maometano? Bueno, no puedo yo precisar nada en este asunto, pero no olvide que quien ha de ser el anticristo, en el libro de Daniel se aclara que será un hombre astuto, como dice el capítulo 8 de Daniel, versículo 23 al 25. Astuto y entendido en dudas. ¿Qué clase de dudas? Bueno, por supuesto, dudas de la geopolítica y de la política entre naciones. De esos que saben resolver problemas que nadie ha podido resolver.
Y según Daniel en el capítulo 9, versículo 27, dice que hará pacto con Israel, el anticristo. Pero dice que hará pacto con muchos. O sea, mucho hijo de Israel se va a inclinar por tener un pacto con él, aceptarlo. Pacto que romperá a mitad de la última semana. Es decir, empieza el caballo bermejo, empieza la gran tribulación y se rompe el pacto. Y es en esa coyuntura profética, coincidente, donde se cumple sin duda los escritos proféticos de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4. Hablando de lo que hará el anticristo en ese templo. Dice que oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios haciéndose parecer Dios. Y déjeme hacer una aclaración. Todo está con mayúscula. Quiere decir que él está usurpando el lugar que le corresponde a Dios, oponiéndose. Porque a veces se piensa que el anticristo promoverá mucho la adoración de dioses. No. Dice que se opondrá a todo lo que se llame, a todo lo que se llama Dios o que se adore. Porque va a querer que lo adoren a él exclusivamente, haciéndose parecer Dios. Y a esto la Escritura le llama la abominación espantosa. ¿Y eso cuándo sucede? Si estamos diciendo que el capítulo 11 es a partir del caballo bermejo y que ahí empieza la gran tribulación y que es una época conflictiva, yo creo que lo más propio es entender o pensar que cuando inicia ese movimiento de la gran tribulación, él va a promover la adoración a su persona. Y me parece también que es justo en el momento donde Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses. Esto es lo que va a hacer él. Y en ese tiempo donde surge ese conflicto de fe, porque es un conflicto de fe gravísimo, coincide con que Dios envía a 2 testigos. Es decir, le estamos dando sentido, no solamente leerlo, corre, sino mandó 2 testigos. ¿De qué? ¿Testigos de él? ¿Testigos de Dios? ¿Sobre qué cosa? ¿Ellos qué van a hacer? Van a profetizar. Y voy a hacer la aclaración. En realidad, los que tenemos en perspectiva, todos fueron profetas. Aunque no todo el que profetiza es profeta. Hay quien profetiza por cierta operación soberana de Dios. Y hasta allí. Pero hay quienes lo tienen por ministerio y profetizan una y otra hasta el último día de su vida. Y yo sé que Moisés fue un profeta. Yo sé que Elías fue hasta el último día de su vida activa un profeta. Oiga, y Enoc, el del antiguo tiempo,
no sé si sería profeta, pero sí profetizó. Por eso estoy haciendo la diferencia entre ser profeta y profetizar. Porque hay mucha gente que por alguna razón dice algo y le llama profecía. Y a partir de allí se empieza a hacer ver como que él es profeta o que ella es profeta. Entonces es muy propio que si eso está sucediendo en lo que dijo el apóstol Pablo, si en ese tiempo sucede, y debe ser, porque lo ubica dentro de la gran tribulación. Y lo más propio es que Dios entonces intervenga mandando profetas, testigos suyos, a quienes llama sus dos testigos. Dos profetas que habrán de ejercer su ministerio por 3 años y medio. Y si usted observa en el versículo 2, profetiza que los gentiles hollarán la ciudad santa, pisotearán a Jerusalén 42 meses, 3 años y medio, hollarán la ciudad. ¿Qué significa maltratarla, pisotearla? Y usa la palabra hollar la ciudad. H-O-L-L-A-R. Que es, digo, pisotearla, maltratarla. Y yo quiero que en esta ocasión que estoy diciendo esto a mis hermanos, no más piensen en qué condición de desastre han de convertir a la ciudad de Dios. No olvide que eso harán con Jerusalén 42 meses. Según el verso 2, devastarán la zona. Y frente a esa devastación y abuso y menosprecio, el verso 3 habla que Dios enviará a quienes llama sus dos testigos, porque el testimonio de dos es verdadero, es un principio bíblico. Evidentemente estamos hablando de dos profetas que van a profetizar en un tiempo de gran agresividad hacia la casa de Dios, hacia la ciudad de Dios, profanando el mismo santuario que el anticristo se habrá de sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. Y dije, en ese templo hay culto de adoración. ¿Y por qué tenían esa oportunidad los hijos de Israel? Pues porque habían hecho un pacto con él. Israel hizo un pacto. Muchos, quiere decir que la mayoría estuvo de acuerdo, que no implica que todos estuvieron de acuerdo. Piense eso, porque Dios siempre tiene un remanente. Y eso, que tuvieran acceso al templo por el pacto, según Daniel 9:27,
que será roto a la mitad de la última semana profética. Los últimos 3 años y medio, dice, y hará cesar el sacrificio. Tienen culto, se acabó el culto. Aquí, solamente yo. Y hará cesar el sacrificio. El culto a Dios será cancelado. Al final del tiempo de su testimonio, lo que la profecía llama como la bestia que sube del abismo, les hizo guerra, los venció y los mató. La próxima semana vamos a tratar. Pero la pregunta no se ha respondido. ¿Quiénes son estos 2 testigos? En tanto no se sabe quiénes son. Sí sabemos acá, cuando Cristo llevó a sus discípulos, a 3 de ellos, al monte de la transfiguración, ahí se hicieron presentes Moisés y Elías. Pero no dice que sean estos Moisés y Elías. Tampoco diríamos que no. Pero ¿quiénes son ellos? En tanto no se sabe quiénes son y de dónde han venido. Pero conviene tomar en consideración que la Escritura enfatiza que habrán de profetizar en un contexto de profanación al templo de Dios, a la fe. Y a mí me parece, sin que así lo expliquen de que son ellos, me parece que los más apropiados serían Moisés y Elías. No, ¿por qué no? Bueno, porque para empezar él no era hebreo, ni existía todavía el pueblo de Israel. Por consecuencia, era un gentil, que no implica que Dios no pueda, como soberano, hacer que alguien profetice. Yo estoy de acuerdo, pero estaremos explicando detalladamente ese detalle. Entonces, estos testigos de Dios, que son audaces, porque ellos, cuando alguien les haga frente, pueden ordenar que descienda fuego del cielo, que el agua se convierta en sangre, y acabarán con mucha gente. O sea, serán 2 testigos duros. ¿Qué me puede usted decir de Elías? ¿Qué me puede decir de Moisés? Pero eso lo dejaremos para la próxima ocasión. Y dijimos, el templo está activo. Pues dice Juan, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué coincide esa declaración con la profecía de Daniel 9:27? Que dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿Ve eso? El anticristo hizo pacto y muchos lo aceptaron, pero no todos. Siempre un remanente. Póngalo en su corazón.
mucho pueblo aceptará, pero no todos aceptarán. Y a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué estará pasando? Lo que nos dijo Pablo a los tesalonicenses. Ahí nos vamos a quedar esta ocasión. Qué interesante detallitos o detalles en la profecía, que parece que no tienen mucho. Pero conviene que usted lea el capítulo 11 y vea a estos profetas. Ellos son temerarios, que fueron vencidos y muertos. Oiga, usted me va a decir, hermano Ramos, pero está establecido en Hebreos 9:27 que está establecido morir una vez, no dos veces. Y Moisés ya murió. Sí es cierto. Pero también Lázaro, el de Betania, al que el Señor resucitó, volvió a morir. Hay actos soberanos de Dios que son ejecutados. A mí no me dice nada qué pasó con Enoc. Si lo levantaron y murió, nomás dice que fue levantado. Oiga, Moisés, bueno, Moisés murió, pero volverá a morir, porque aquí es una segunda vez que muere. ¿Por qué? Porque la bestia que sube del abismo los mata. Y los avientan, por así decirlo, en la plaza en Jerusalén. Y ahí estarán exhibidos, por así decirlo. Y los medios de comunicación tendrán mucho que ver para que todo el mundo los vea vestidos de saco de luto. Y no permiten que los sepulten. Y las naciones se alegran porque ya estos los presionaban demasiado. Las naciones tenían miedo de ellos. Y entonces empezaron a mandar regalos, dones. Y resulta, a los 3 días y medio, una voz, el espíritu de vida vino a ellos y se levantaron. ¡Qué sensación de pánico debieron sentir las gentes! Y oyeron una voz que decía: subid acá. Y solamente le voy a hacer esta pregunta. ¿No dice la Biblia que solo hay 2 resurrecciones? La primera resurrección, la segunda resurrección. Que la primera es cuando resucitan los justos y la segunda cuando resucitan todos los injustos, que es el juicio del trono blanco al final del milenio. Entonces, estos que son resucitados, ¿a qué resurrección pertenecen? O bien, se la voy a preguntar de otra manera. Cristo resucitó. ¿A qué resurrección pertenece la resurrección de Cristo? Allí nos vamos a quedar, mis hermanos, porque son cuestiones muy deliciosas. Y vamos a pedir al Señor que nos bendiga y a decirle: Padre Santo, no hay duda, Señor, que esperamos un tiempo glorioso. Te rogamos que ayudes a tu pueblo, a tus hijos,
de tal manera que sus corazones, sus almas, sean llenas, Señor, de tu gozo. Toca nuestros corazones, tócanos, Señor, y que tengamos el gozo de tu Espíritu. Bendice a tu pueblo por Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos estaremos escuchando la próxima semana.